te incomoda que lo ponga. Sí, doctor, ¿sería incómodo? No, no hay problema. Para que se me escuche bien, es un poco incómodo, ¿no? ¿Ah? O así, pues así. Así lo cojo. Así, ¿no? Bien, ayer vimos entonces esta vez les voy a comentar un trabajo, tres trabajos interesantes de un grupo del profesor Giddel. Giddel, ¿no?, es un teórico muy potente, americano. Entonces, al principio entramos en competición con este grupo, ¿no? Mercurio, etcétera, etcétera. Cómo se ve detectado. Ahora se mira bien, ¿no? Está bastante bien ahora, ¿no? De enfocarlo bien, ¿no? Fíjense, las medidas en los Galápagos son, en este caso, por mes, día y año 2011, ¿no? Entonces, en octubre, por ejemplo, desde octubre, sí, diciembre, ¿dice? No lo veo. Local time, sí, 6 horas, sí, 22 de octubre, desde el 14 de octubre al 26, ¿no? Les comentaba que en estos días, del 24 al 26 de octubre, ¿no? Todo eso ya es una media en este periodo del 12 al 28 de octubre. Pues, se dispararon las concentraciones de mercurio elemental. No se sabe qué pasó ese día, ¿no? Esos días. Probablemente alguna cosa local, ¿no?, de una emisión considerable. Pero pese a todo eso, estas medidas no comprobaron que en la parte, en la zona ecuatorial, hay una concentración considerable de mercurio, ¿no? Y todo este conjunto de reacciones son reacciones químicas que se incluyen al modelo atmosférico, ¿no?, con sus constantes de velocidad. O sea, esta reacción, como les comentaba, por ejemplo, la primera, mercurio elemental con ozono, ¿qué cosa da? Da mercurio 2, óxido de mercurio, más oxígeno molecular. ¿A qué velocidad se produce esto? 3 por 10 a la menos 20, ¿no?, centímetros cúbicos por molécula por segundo. Pero esto ya lo había hecho en 1995 Hall, ¿no? El señor Hall, su grupo, ya lo había determinado experimentalmente. Y así un conjunto, todo este conjunto de reacciones, hasta 16 reacciones, ¿no?, algunas repetidas y reevaluadas, se consideran en el modelo atmosférico, el modelo que va a predecir, o el modelo que primero va a decir cómo es en la atmósfera, ¿no?, el mecanismo o el efecto de la contaminación del mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, ese modelo atmosférico no solo es de fluidos, sino también de reacciones químicas. Estas reacciones químicas es muy importante determinar cuál es su velocidad de la reacción. Para determinar una velocidad de la reacción, ¿no?, se puede hacer experimental, no es fácil, pero también se puede estimar teóricamente, para lo cual es preciso determinar estructuras y estados de transición. Una vez que están bien determinadas las estructuras inicial y final, ¿no? Por ejemplo aquí, inicial sería mercurio elemental más bromo,
final sería bromuro de mercurio radical. Ese es el final. Bien determinados, cómo hay un estado de transición entre esto y esto. Entonces, en este caso particular, es una velocidad simple, es una reacción unimolecular, no es difícil determinarlo, ¿no? Quizás aquí es un poquito más complicado, podría ser una bimolecular, mercurio elemental con óxido de cloro, para formar óxido de mercurio 2 más cloro. Entonces, en este caso, si es una bimolecular, no es, digamos, fácil calcularlo, pero sí experimentalmente ha sido determinado pues, por este señor, ¿no? Subir y colegas, ¿no? Entonces, todo eso hace que en las Galápagos, ¿no? Se pudieran determinar, ¿no? Concentraciones de mercurio, ¿no? Mercurio reactivo o mercurio elemental, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la primera se forma el óxido de mercurio más CO2. Ajá. Ahora, ese óxido de mercurio tiene tiempo de vida. Claro. Permanece en la superficie. El óxido de mercurio, cuando se deposita en el suelo, sólido, se llega a formar sólido, es súper estable, es polvo, ¿no? Es un polvo blanco, muy estable. Pero en la atmósfera, como molécula ya individual, es muy inestable, bastante inestable. Cuando se dice inestable, es que puede reaccionar con otras sustancias. No solo eso, sino se descompone. Porque ¿Se descompone por efecto de la luz? No, se descompone porque el enlace oxígeno con mercurio no es fuerte. Incluso cuando él colisiona con otras moléculas, nitrógeno por ejemplo, es suficiente como para romper el enlace, ¿no? Además, el óxido de mercurio en la atmósfera, como tal, está cuestionado. O sea, como sólido, ¿no? Es una estructura perfecta, es muy, muy estable. Pero cuando uno quiere vaporizarlo, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Porque es un sólido, una piedra, ¿no? Ahora, cuando uno lo quema, ¿no? Lo descompone. Ahora, entonces, por eso la existencia del óxido de mercurio como gas está por ver. Hay grupos teóricos que han calculado con Kaplan-Cluster, cálculos muy, muy potentes, y en su estructura sale que el enlace oxígeno-mercurio es relativamente grande. Pero hay otros que han hecho igual, ¿no? Con Kaplan-Cluster, con otra metodología, que su enlace es pequeño. Entonces, nosotros ahora mismo estamos dilucidando aquello, ¿no? Tenemos un trabajo pendiente, pero queremos todavía atarlo bien, estar seguros para lanzarnos a aquello, ¿no? No hay ni una medida experimental en gas, ¿no? Pero en sólido sí, forma redes súper, súper estables. Quiere decir que con estabilidad del óxido de mercurio es una especie de conjetura todavía que falta probar. Claro, porque no hay una evidencia experimental en gas, ¿no? La gente ha detectado, ¿no? Con masas lo han detectado, pero nosotros dudamos eso. Entonces, claro, estamos un poco inclinados a que existe efectivamente, porque un espectrómetro de masas, ¿no? Cuando detecta una señal, un HGO, tiene sus isótopos. No está muy claro, se podría repetir o al autor decirle, repita por favor esto, para convencernos de que en fase gas existe esta especie, ¿no? Ahora, cuando miden la velocidad de reacción, probablemente esté ya depositado, ¿no? Y pues, es oxígeno molecular. Entonces, esa velocidad de transformación con ozono, ¿no? Se puede determinar experimentalmente, sin identificar por separado si está en fase gas o no. Ya les comenté también los modelos, ¿no? Donde nosotros habíamos enmendado, ¿no? Nuestra contribución en la parte de gas, ¿no? Entonces, el artículo que les leí, nosotros reformulamos, ¿no? Esta metodología, pero todo esto lo hicimos, ¿no? Criticando unos trabajos de un grupo potente del profesor Diver. Quería mostrarles esto. Esto ya les he comentado ayer. Diver en el año 2017
publica más antes, desde el 2012, ¿no? Vive desde la Universidad de Nueva York, ¿no? Con su becario Kiao, publican este trabajo muy bonito, muy interesante, completo, ¿no? Este profesor, cuando después de sus trabajos le enmendamos la plana, sacó un artículo criticándonos muy fuerte, ¿no? Bastante fuerte, una discusión fuerte, ¿no? Obviamos a Dibel, no prescindimos de él y sacamos un hecho y ya se cayó Dibel, ahora colaboramos, ¿no? Entonces, pero sus trabajos de él nosotros lo hemos considerado para criticarle y para enmendarle la plana, porque Dibel lo que hace es que todos los procesos, ¿no?, que desarrolla para el mercurio lo hace desde el punto de vista termodinámico, o sea que la temperatura es base de todo eso, la estabilidad, todo termodinámica. Pero sus resultados, cuando lo aplicamos con el modelo atmosférico, no reproduce la parte experimental, por ejemplo, de lo que se detectó en las Islas Galápagos. Como no detecta, no se reproduce estos resultados, pues cambiamos de modelo y nosotros priorizamos a la acción fotolítica, ¿no? Ahí es donde le enmendamos la plana. Pero sus estructuras la hemos copiado a él, le hemos cogido a él, ¿no? Entonces, él estudia, ¿no?, toda la parte estructural, las frecuencias vibracionales, las energías de enlace de estos compuestos, bromomercurio, oxígeno y halógeno, aquí otra vez, ¿no? Y también bromomercurio al revés, su isómero. Aquí el oxígeno está pegando al mercurio y pegando al halógeno. En esta parte al revés, el halógeno es el que está pegado al mercurio, ¿no?, y luego asociado al oxígeno. Entonces, formados por la disminución de mercurio en sucesos atmosféricos, ¿no? Él publicó en 2017 en un Journal Physical Chemistry. Entonces, incursiona, claro, en la fotoquímica durante los veranos polares, ¿no? Entonces, dice que el mercurio desaparece, ¿no?, y es una evidencia también con resultados experimentales, ¿no?, sobre todo concentrándonos hacia el polo, porque en el polo norte, en este caso, la temperatura es muy baja, ¿no? Es un laboratorio muy particular donde las velocidades de reacción se ralentizan, ¿no?, porque como es frío, las reacciones pues son más lentas. Ahora, como hace 6 meses día y 6 meses noche, la acción fotolítica es tremenda. Entonces, es un laboratorio particular. Por eso, ¿no?, el mercurio, ¿no?, vive incluso más en los polos. Por eso el mercurio, cuando llega a los polos, se deposita en mayor cantidad, ¿no? Ahí es, digamos, el foco de la contaminación de mercurio, que ¿de dónde viene? Pues de todas las fábricas, de todo el mundo. Entonces, ellos, mercurio elemental, su tiempo de vida son 6 meses a 1 año. En 1 año le da tiempo a viajar y alcanzar y quedarse bastante más estable. Han visto que en las Islas Galápagos aumenta la concentración de mercurio, pero no deja de ser partes por trillón. En los polos es muchísimo más grande. Entonces, fíjense, dice que el mercurio elemental típicamente vive por algunos meses, nosotros hemos afinado estos 6 meses, ¿no?, en la atmósfera, y puede experimentar una pérdida del más del 90% en el día, ¿no? O sea, en la zona polar, ¿no?, todo el mercurio que llega, ¿no?, él puede perderse, puede reaccionar, puede depositarse casi un 90%. Bien, esta dramática pérdida, ¿no?, se conoce porque plantea esto, ¿no?, que hay bromo. El bromo también viene de los mares, ¿no? Es un contaminante igual, es un, digamos, contaminante, sí, pero el bromo es un átomo extremadamente reactivo. Entonces propone, ¿no? Dibel no solo es el autor original, sino se conoce que el bromo con el mercurio van a reaccionar en presencia de moléculas extra que le permiten a que reaccione, son los quenching, se llama esta moléculas extra, que puede ser nitrógeno, puede ser agua, incluso oxígeno molecular, que le favorecen, ¿no?, para que los dos se junten y formen el radical bromo-mercurio, ¿no?,
Y este M es una molécula simplemente que ayuda a que se junten los dos, ¿no? Entonces, el bromuro de mercurio, ¿no?, es un radical y es bastante inestable. Ahora, dice, se cree que el bromuro de mercurio, pues claro, es un reactivo potente y que puede hacerlo con óxidos de halógenos, que en las clases pasadas les he mostrado cómo se forman los óxidos halógenos, cómo cuando el halógeno, particularmente el bromo, ¿no?, se emite desde los mares, puede reaccionar, ¿no?, y como destruyendo el ozono, recuerdan, para formar esos óxidos. Bien, entonces, claro, pueden reaccionar con estos óxidos para formar estos compuestos que es bromo, mercurio, oxígeno y un halógeno, ¿no? Pero estas especies, dice él, ¿no?, nunca se han estudiado experimentalmente, nunca se han detectado. Entonces, es puramente computacional, ¿no? Entonces, claro, Dibel usa química cuántica y de las más potentes, ¿no? Es la química cuántica con los mecanismos de Kaplan cluster, que es, digamos, lo más, ¿no? Y son moléculas ya grandecitas, porque son moléculas con 1, 2, 3, 4 átomos. Y Kaplan cluster potente para moléculas con 2 átomos, hasta 3, pero Dibel utiliza hasta 4 moléculas. O sea que sus cálculos, ¿no?, estructurales, frecuencias vibracionales y parámetros termodinámicos de estas especies, ¿no?, y sus isómeros también, ¿no?, encuentran ellos que, por ejemplo, la especie con el mercurio y viendo al oxígeno directamente es mucho más estable que su isómero, donde el halógeno mira al mercurio, ¿no?, entre 24 y 28 kilocalorías. No es muy grande, pero energéticamente es más estable estas moléculas donde el oxígeno está pegado al mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese proceso de la desaparición, ¿no?, durante el periodo de la primavera polar, ¿no?, del mercurio, ¿no?, postula que estos productos se puedan formar. Bien, ¿no? Entonces, aquí tienen bromuro de mercurio, ya radical, va a reaccionar con el óxido de bromo, por ejemplo. El bromo es el más reactivo que el cloro, que el yodo, es muchísimo más reactivo, es casi un veneno para la atmósfera. Entonces, dependiendo de cómo reaccione, puede formar bromo, mercurio, oxígeno, bromo, ¿no? El oxígeno está pegado al mercurio. O la otra posibilidad es bromo, mercurio, mira el bromo y el bromo está pegado al oxígeno. Entonces, este es el más estable, esta especie, comparado a su isómero. Isómero porque tienen los mismos átomos, solo que la configuración cambia, ¿no? Entonces, este isómero primero es el más estable. Bien, entonces, dice que los isómeros de este compuesto bromomercurio halógeno con oxígeno nunca han sido previamente estudiados, ni experimental ni computacionalmente, ¿no? Dibel es la primera vez que postula la existencia de estas especies, ¿no? Por eso encuentra que estas especies, como hemos dicho antes, de estas donde el oxígeno mira al mercurio, está enlazado al mercurio directamente, son más estables que aquellos isómeros. Ahora, cuando se forman durante la estación de la primavera polar, ¿no?, estos compuestos son bastante estables y que no disociarían antes de depositarse. Y probablemente sus isómeros ya no son estables, ¿no? Cuando viene de las regiones polares en la primavera, la química de los halógenos se conduce de una forma dramática en procesos de reducción y las concentraciones de ozono y mercurio en la atmósfera, ¿no?, como demuestra esta figura muy, muy original. En su mecanismo, Dibel postula que de los mares se puede emitir bromo y cloro molecular. Eso es posible, ¿no? Son bastante estables, además, ellos viajan, ¿no?, hasta llegar, ¿no? Y una vez, por ejemplo, el bromo molecular estable fotoliza por la acción del sol, va a romper y formar 2 átomos de bromo. Y esos átomos de bromo son veneno, porque el átomo de bromo, arriba, cerca de la capa de ozono, cuando coge una molécula de ozono, va a formar este óxido de bromo.
y este óxido de bromo es el que reaccionaría con el mercurio, ¿no?, para formar los óxidos de bromomercurio que estamos viendo. Bien, el óxido de bromo, ¿no?, se junta con otro óxido de bromo y vuelve a formar dos moléculas, dos átomos de bromo y un oxígeno molecular. Este mecanismo también les he mostrado antes, ¿no?, cómo el ozono es devorado por el bromo para formar el óxido de bromo. Bien, el bromo con el mercurio por sí solos ya forman este radical, y el radical mercurio-bromo, reaccionando con el óxido de bromo, llegan a formar el bromomercurio óxido oxígeno-bromo o su isómero. Recuerden que este compuesto es más estable que este otro, o sea, vive más, ¿no? Entonces, este es el mecanismo que Dibel postula. Muy bien, desmenuza, dice fotoquímicamente en el hielo y en la nieve, ¿no?, hay una liberación de compuestos halogenados, ¿no? Entonces, la oxidación del mercurio cero es iniciado por el bromo atómico. Como pueden ver, bromo atómico reacciona con el mercurio, con un quencher, con una molécula que le ayuda a que reaccione, formando este radical, ¿no? M es otra molécula que quencher es lo que lo facilita la reacción, ¿no?, que junta para que se produzca esa reacción. Además, ¿no?, y este es un radical muy reactivo. Muy bien, pues este radical muy reactivo, al unirse con el óxido de halógeno, óxido de bromo en particular, siempre en presencia del quencher, ¿no?, puede formar el óxido de bromomercurio con el halógeno incrustado ahí, ¿no? Entonces, dice que el ciclo del bromo gaseoso rápidamente decrece entre la formación de bromo atómico y óxido de bromo. Entonces, concluye que el mercurio elemental puede desaparecer incluso en más del 90% en un día, ¿no? Entonces, esta rápida disminución en mercurio elemental se llama también la pérdida de mercurio, eventos atmosféricos de la pérdida o desaparición de mercurio, ¿no?, que en inglés se llama pues atmospheric mercury depletion events, ¿no?, AMDES. Y ellos son responsables de la deposición de 300 toneladas de mercurio, ¿no?, en el polo norte cada año, ¿no? Imagínense la cantidad de cuánto mercurio se deposita, ¿no? Son 300 toneladas en un año, no es baladí, ¿no? O sea, es un contaminante serio, ¿no? Bien, entonces, el mercurio que se emite a la atmósfera como mercurio elemental, ¿no?, viene, como ya les había comentado, de plantas que funcionan quemando carbón, ¿no? Y también en pequeña escala, no tan comparable a esas plantas, ¿no?, que son, cuya energía se obtiene de la quema de carbón, ¿no?, o también de fuel o compuestos orgánicos, ¿no?, y en menor medida de las minas de oro, ¿no? Entonces, esos se liberan, ¿no?, a la atmósfera. Ahora, uno de los sistemas ¿no?, de contaminación, de bioacumulación de mercurio ya en fase líquida, que los había comentado también, ¿no?, limita todo este proceso en competición, ¿no?, el mercurio atómico, ¿no?, el mercurio elemental, ¿no?, que va a reaccionar en la atmósfera, pero también va a depositar. Bien, entonces la otra reacción que es importante que Dibel ataca es cómo este radical de bromo-mercurio, ¿no?, este puntito es que es un radical, ¿no?, reaccionando con NO2, pero NO2 es un contaminante urbano, ¿no? Entonces, estos también siempre en presencia de ese quencher pueden llegar a formar la molécula bromomercurio oxígeno NO, nitrógeno-oxígeno, ¿no?, este compuesto cuaternario, ¿no? Zinc es un isómero más estable de estas dos, hay otro trans y zinc, de estos dos tipos de compuestos. El radical también puede reaccionar con un peróxido de hidrógeno, HO radical también,
y formar este otro compuesto, bromomercurio OOH, ¿no? Entonces, la termodinámica de estos procesos limita la reactividad del radical bromomercurio, ¿no? El cual está reaccionando con compuestos orgánicos, sobre todo contaminantes atmosféricos, ¿no? Entonces, siempre la presencia del bromomercurio radical, ¿no?, domina en todos estos eventos, ¿no? Recuerdan, yo les comenté que este es de los más importantes productos de mercurio 2, ¿no?, que se forman en la atmósfera y que todavía no ha sido detectado, ¿no? Y el otro, ¿no?, en menor medida, es también este bromomercurio OOH, ¿no? Este es el bromo, mercurio, oxígeno, oxígeno, hidrógeno aquí pequeño. Este es otro de los candidatos a que en la atmósfera el mercurio ya oxidado, mercurio 2, exista, ¿no? En esta forma en menor medida y en esto sobre todo, muy estable, ¿no? Bien, aquí es todo lo que justifica Dibel, ¿no? Hace alusión a la convención de Minamata, recuerdan, de Japón, la contaminación, ¿no?, para poder disminuir las concentraciones de la emisión de mercurio cero. Entonces, en las regiones particulares, ¿no?, en las regiones polares, son particularmente sensibles a la deposición de mercurio. ¿Por qué? Porque no hay una rápida conversión en la oxidación de mercurio elemental, ¿no? Entonces, todo esto dice, ¿no? Hay un vacío, hay un lag, es una ausencia de un esfuerzo serio para poder sintetizar y para poder modelizar todo estos mecanismos de mercurio, ¿no? Dibel es bastante consciente que no es fácil todo esto. Y es importante hacerlo, ¿por qué? Porque no es baladí, no es broma, digamos, la contaminación de mercurio, sobre todo en los polos, el polo norte, ¿no? Dice, ¿no? A pesar de la importancia de estos compuestos que antes les había descrito, no hay una investigación experimental de los mismos, ¿no? Y solamente 3 estudios computacionales han sido hechos anteriormente, ¿no?, a niveles computacionales bajos, ¿no? Entonces, él vuelvo a recapitularles que como el radical bromomercurio es muy importante, reaccionando con este óxido de halógeno, ¿no? Entonces, los resultados nunca han sido estudiados ni experimental ni computacionalmente. Por eso el señor Dibel y su grupo, ¿no?, hace estos estudios con herramientas muy potentes de mecánica computacional. ¿De acuerdo? Entonces, este es un compuesto que postula con cloro, ¿no?, y este es con bromo. El más importante es este óxido, bromo, mercurio, oxígeno, bromo, ¿no?, que el cloro. Aquí prácticamente este no existe en cantidades considerables. Y el objetivo de su trabajo es proporcionar, dice, estructuras moleculares fiables, frecuencias vibracionales, intensidades vibracionales y toda la termodinámica de estos compuestos. Que tiene yodo, ¿no?, bromo, mercurio, oxígeno, hierro. Estos 3 lo va a calcular con las herramientas computacionales las más potentes. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué métodos utiliza Dibel para poder obtener eso? Recuerden, cuando menciono las frecuencias vibracionales, cuando uno quiere calcular entalpías, etcétera, etcétera, es importante conocer los modos vibracionales de una molécula, ¿no? Eso te permite calcular incluso las capacidades caloríficas, varios parámetros termodinámicos en función de las frecuencias vibracionales. También permiten ver si existen ellos, ¿no?, en qué bandas van a absorber. Normalmente ellos absorben luz en la zona ultravioleta visible, ¿no? Dan una idea ya dónde estarían situados a la hora de detectar si uno utiliza un espectrómetro óptico para poder registrar. Bien, en todo su trabajo, ellos lo que hacen es, hay unas bases, ¿no?, hay es como un espacio vectorial, no sé si con Julio ustedes ya han visto, cómo calcular una molécula, cómo calcular su estructura. Entonces hay que usar bases, ¿no? Y esas bases, ¿no?, son
tipo, perdón, no sé cómo se llama, ¿no? Son bases de tipo epsilon, ¿no? Junto con Kappa cluster y tanto simple como doblemente excitado, ¿no? Ellos perturban, llegan a este nivel mucho más elevado que es el Kappa cluster con perturbación triple, ¿no? Ese es el cálculo, digamos, el más completo que se hace. Luego, como hay átomos halogenados de bromo o yodo grande, ¿no? Hacen correcciones en órbita. Y también correcciones de la coraza de los átomos, ¿no? El core valence correction, ¿no? Todo eso, esto lo aplican utilizando las teorías más completas. Por ejemplo, yo estuve calculando una molécula muy sencillita, con 3 átomos, usando Kappa cluster. Hasta ahora no termina, no pondera, que ya lleva varios meses. Por eso es importante destacar que este grupo ha hecho unos cálculos con moléculas con 4 átomos, no sé cuánto tiempo les habrá llevado, pero es, digamos, de lo más potente, ¿no? Pueden ver aquí la geometría de las especies que ellos han estudiado, ¿no? Vean aquí mercurio, bromo, ¿no? Aquí tienes el oxígeno y el cloro aquí como ejemplo, ¿no? Este es el isómero más estable y este es el menos estable, ¿no? Aquí son distancias, son ángulos cloro, oxígeno, mercurio. Utilizan, por ejemplo, la metodología, ¿no? Kappa cluster, es una base modesta, AVZ, ¿no? Después sacan 109.63, hacen corrección spin órbita del acople cloro, oxígeno, mercurio y sacan con una corrección de 0.08 grados. Y cuando ya le meten el cálculo potente, ¿no? Aún hacen todavía un core valencia corrección en rojo 0.11. Y si meten ya el cálculo en toda su potencia, lo afinan con Kappa cluster a 109.8 grados. Miren, hay un afinamiento de 0.2. Este en negrita es, digamos, el valor más fiable, porque el Kappa cluster es casi una solución de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Es prácticamente solución de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Suele ser lo más preciso, ¿no? Empieza con una base, una metodología decente para llegar a una metodología mucho más potente y como pueden ver en la distancia mercurio-bromo, ¿no? Sigue siendo el ángulo, perdón, es el ángulo oxígeno, mercurio, bromo, ¿no? Casi plano, un poquito, no llega a 180, está a 177.6. Aquí más bien son distancias oxígeno-mercurio, como pueden ver, de 2 Armstrong, ¿no? Lo afinan y el mejor de los cálculos es 1.9855. Esto ya es no va más, ¿no? En todo esto. No, es aparte. El mercurio, el Kappa cluster en sí ya es muy complicado. Va a tardar mucho. Por eso uno quiere calcular la estructura del CO2. Y un cálculo de Kappa cluster que puede tardar semanas, ya con la metodología. Porque en el Kappa cluster, por ejemplo, los orbitales, son de nivel, hay que desarrollar una expansión de Taylor, pero del sensor, donde el sensor es exponencial, ¿no? Y a otra matriz, ¿no? Ya no solo es polinomio, sino es a nivel matricial, porque ahí están metidos todas las posibles interacciones, ¿no? De tipo perimetral, ¿no? Entonces, ya esa metodología con más funciones potentes para poder casi resolver la situación. Ahí ya la lista está clara. Si además tiene bromo, ya es un átomo pesado. Si es yodo, claro, muy pesado, lo que le tiene corrección de relatividad. Porque los electrones de la capa profunda están modulando a los de valencia, tiene que
se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, ¿sí? Para que escapen al átomo anterior. Ahora, el mercurio es aún más complicado en este sentido, pero hay su potencial, como es un metal con pseudo potencial. ¿No? Hay que construirle al mercurio su potencial que se parezca a su átomo. Entonces, no hay un potencial como si pudiéramos aproximar de una manera mucho más sencilla si fuese orgánico, carbón, oxígeno, nitrógeno. Eso también bien. Entonces, Diver calcula, digamos, con la metodología más potente estos óxidos, ¿no? De mercurio, bromo-bromo, mercurio, bromo-yodo y sus isómeros. Están con todos los valores utilizando cálculos. Bien, este es el diagrama energético más importante, ¿no? A partir de estos cálculos uno puede dibujar este diagrama de estabilidad. Por ejemplo, estamos partiendo para el caso del cloro, ¿no? El bromo-mercurio reacciona con el óxido de cloro, ¿no? Entonces, la energía, se calcula qué energía tiene, lo vamos a poner a la suma de la energía como energía de referencia, energía cero. Bien, ¿qué caminos, de qué maneras puede reaccionar esto? ¿No? Puede reaccionar juntándose los dos y formando este compuesto. Este compuesto, ¿no? Que hemos visto antes. Uno de estos. ¿De acuerdo? Con cloro, ¿no? Entonces, ya tenemos el más estable, oxígeno y cloro. Miren, su isómero está aquí. Este es lo mismo, pero menos estable. Estable cuanto más profundo va a ser. Entonces, la energía está muchísimo más abajo de este oxígeno enganchado al mercurio y al halógeno. Su isómero, ¿no? Está enganchado el oxígeno al halógeno que a su vez mira. Este es muy inestable. Entonces, ¿qué molécula va, si los dos se juntan directamente, va a ser la que exista? Pues va a ser este compuesto. Porque es el que más profundo está. Pero, ¿qué posibilidades de reacción tiene? Pues puede, al reaccionar, perder oxígeno. Pero miren, está más arriba, es menos estable arriba. Pero también puede perder cloro, porque es un radical, ¿no? Un halógeno, este está muy arriba. Entonces, en esta reacción, en el caso del bromuro de mercurio con el óxido de cloro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a formar preferentemente? Este compuesto. Con el bromo pasa lo mismo con el óxido bromo. ¿Quién se va a formar? ¿No? Este otro compuesto con bromo. Pero miren, este está un poquito más abajo todavía que el clorado. Y el iodado está muy al mismo tiempo. Los dos están al mismo tiempo. Todos ellos tienen el mismo perfil prácticamente. Los tres, ¿no? Entonces, de estos tres, los más importantes serán el óxido de bromo, ¿no? Juntado al bromuro de mercurio y el de yodo. Pero el del yodo tiene una particularidad. Sobre todo, se genera yodo en el día. En cambio, el bromo no. El bromo se genera también en la noche, ¿no? Por eso el bromo es muy importante. Bueno, Diver en el año 2012, mucho más antes, hizo un estudio igualmente, ¿no? Termodinámico de las reacciones con bromuro de mercurio, que es lo que más interesa, y el cloruro de mercurio, que es la que menos interesa porque no son tan estables y la cantidad que se forma son ridículas. Bien, publica este trabajo, ¿no? Y mete también cálculos de mecánica cuántica, usa el programa Gaussian 9, ¿no? Mete efectos relativísticos, está estudiando ya bromo, ¿no? Yodo, ¿no? Y estos son los pseudopotenciales para el mercurio, ¿no? Entonces, hace cálculos para el mercurio, mete correcciones también relativísticas y utiliza todas estas referencias, ¿no? para estudiar el mercurio que tiene 80 electrones. Trata los 20 electrones con la correlación, ¿no? de esta base,
Dubin se llama esta base, que ha sido desarrollado por Peterson y Cesarini, ¿no? Bien, pues todo esto es pseudopotenciales para el mercurio. Para el bromo, pues igual lo hace, usando siempre los estados de Peterson, ¿no? Y bueno, ¿no? Las geometrías de las moléculas previamente les mete para hacer un cálculo de B3-BIP. B3-BIP es un DFT, ¿no? Donde le va a meter correcciones spin-órbita, ¿no? Y finalmente todo esto lo va a llevar al Kappa cluster de doble excitado y también lo terminará con un Kappa cluster triple excitado, ¿no? Toda esta metodología potente, ¿no? Partiendo de un B3-BIP, él encuentra estas estructuras para el bromuro de mercurio, mercurio 2, ¿no? Bromuro de mercurio, mercurio 2, y estos compuestos, ¿no? Anteriormente los ha afinado mucho más. Claro. Bien, en el año 2017, después del primer trabajo, Vive la aprieta y saca ya sus reacciones del bromuro de mercurio con NO2. Bromuro de mercurio con el peróxido de hidrógeno. Entonces, toda su artillería pesada lo utiliza para poder estudiar esto. Y no solo hace termodinámica, también hace cinética. Pero todo es térmico, dependiendo de la temperatura, ¿no? Porque Vivel tiene formación químico, cuántico, pero térmico vamos a llamar, ¿no? Claro. Entonces, postula, hace un trabajo muy interesante, ¿no? Y por ejemplo, dice, el bromuro de mercurio va a reaccionar con el NO2, ¿no? Porque es el contaminante urbano más importante. Muy bien, ¿qué pasos reacciona? Esta es una manera también, algunos de ustedes cuando quieran hacer un trabajo de reactividad, ¿no? Tengo dos especies, van a reaccionar las dos. Entonces hay que ver qué caminos van a seguir, cuáles son los posibles caminos. Y no hay una metodología que te diga, no, estos son los caminos, no, porque eso viene con el conocimiento químico de cada especie. ¿De acuerdo? Se encuentra dos caminos. Uno de ellos es que los dos se juntan, porque es un radical. Y el radical reacciona con lo que sea, ¿no? Entonces, con lo que sea, con el NO2, la suma de las energías lo tomamos como cero, como referencia. Y miren, cuando se juntan, forma este compuesto, ¿no? Y está en un pozo bastante grande. Es el bromuro de mercurio adicionado a NO2. Es este compuesto. El radical, y el mercurio no tiene ningún problema dárselo o enlazarse con el nitrógeno. Y así queda. Muy bien. Ahora, por efectos de frecuencias, de moléculas extras, ¿no? Puede llegar a una barrera, transformarse, que se llama el estado de transición, y caer a esta otra especie que es un isómero, ¿no? Que es un anti-DR o nitrógeno. Miren, ¿qué ha pasado aquí? Que el mercurio prefiere a este oxígeno, se enlaza con este oxígeno y queda esto. Pero tiene que pasar esta barrera energética, hay que suministrarle energía, de alguna forma, sea colisionándole con partículas, o sea suministrándole de cualquier forma una energía para que pase esta barrera que se llama el primer estado de transición. Cuando tú le suministras energía del orden de 20 kcal por mol, este señor se va a transformar y va a ir a un anti más estable, un poquito más estable que el anterior, que sería este. Luego hay una barrera todavía pequeñísima, ¿no? Más pequeña. ¿Para qué? Para irse al zinc, bromo, hidrógeno, mercurio o NO. Este es mucho más estable que todo el resto, ¿no? Entonces, partiendo de esta reacción, puede formar el primer compuesto. Como en la atmósfera hay un intercambio energético, pasa la barrera, se forma este de aquí y sigue. Hay suministro energético para quedarse finalmente. Por eso el compuesto bromomercurio o no es el más estable y más estable, pero no se ha detectado ahí.
¿no? Se postula, ¿no? El otro camino es que se junta, el mercurio quiere marcharse, una vez que se juntan los dos, y queda bromo NO2. Este bromo NO2 pasa a una barrerita de nada y se queda mercurio liberado. El mercurio se libera, forma. Ahora, volviendo al primer camino, ¿no? Este compuesto, bromomercurio NO2, ¿no? Si la energía es enorme, es grande, puede pasar a este estado de transición y de ahí caerse, rito, para formar nuevamente el más estable. Y para romper el más estable hay que meterle ya una energía grandísima para volver al estado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esta reacción se puede regenerar, pero siempre suministrándole energías grandes, ¿no? Entonces, este cuadro, solamente conociendo las estructuras moleculares y calculando los niveles energéticos, uno puede construir este cuadro. Esto es lo que se llama dinámica molecular. No es cinética, es dinámica. Ahora, para cinética, porque con qué rapidez este cae para llegar al pozo, con qué rapidez va hacia este estado de transición y con qué rapidez cae, ¿no? A este otro. Entonces, los parámetros termodinámicos son muy útiles. Ya se mete la teoría de la colisión de RRKM, ¿no? Entonces, con esos parámetros ya uno puede estimar, ¿no? La frecuencia, todos son parámetros importantes para saber, para sacar, ¿no? La cinética de este proceso. Dinámica es el camino que sigue una reacción. Cinética es la rapidez con que sigue. ¿Vale? Y un artículo un poquito antes de que nosotros sacáramos nuestro paper, posterior creo que es, sí, bueno, a la par sería. Divel aprieta, ¿no? Y dice, fotólisis de este compuesto más importante. Y en las reacciones ya de estos radicales con metano, etano, NO y NO2. Él intenta dar un modelo, ¿no? Global, atmosférico, pero desde el punto de vista computacional, ¿no? Y esa es su gran limitación. Todo lo quiere hacer computacionalmente y la ventaja nuestra es que no solo hacemos computacionalmente las moléculas, sino modelizamos la atmósfera en sí, usando esos datos, pero con modelos atmosféricos. Divel no hace. Por eso su trabajo no pasa de esta revista. La revista es buena, pero la revista tiene una calificación que se llama índice de impacto, ¿no? El índice de impacto de esta revista, por ejemplo, no me acuerdo si es 2 o 3. Un Nature es 12, que son muchísimo más altos, ¿no? Un Jack es 8, el valor de la revista. Entonces, Divel siempre publica esta revista que está bien, pero no es entera, ¿no? Entonces, da un modelo, ¿no? Empezando ya del compuesto más importante, recuerden, de este de aquí, este es el más estable, el más importante, ¿no? Y este Divel mete fotólisis, pero fotólisis tampoco le mete en teoría, sino asume, ¿no? Asume que este compuesto, ¿no? Puede perder NO y quedarse como bromo, mercurio, oxígeno radical, ¿no? Este radical, si coge OH, forma este otro compuesto. Si este radical coge NO2, puede formar este inestable. Y si nuevamente en la atmósfera urbana coge monóxido de nitrógeno, regenerarse. Da un mecanismo, ¿no? Pero ese mecanismo no explica los resultados experimentales de cuánto se ha depositado de mercurio, por qué en el polo hay 3 toneladas al año, eso no te da, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue haciendo sus estructuras, ¿no? De estos compuestos, ¿no? Con sus herramientas muy potentes, que de hecho nosotros lo hemos cogido, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el mecanismo muy bonito, cómo puede uno formar
el compuesto más importante de mercurio 2, mercurio oxidado, nitrógeno, ¿no? Partiendo de la suposición de Riedel, que es este radical y coge monóxido de nitrógeno, que también está presente en las atmósferas contaminadas, ¿no? Entonces, como pueden ver, directamente esta reacción forma el compuesto bromomercurio 1, y para poder llevarlo al menos estable hay que pasar por un estado de transición de un cierto valor, o por este otro estado muchísimo más energético para decaer en bromomercurio NO2, que es menos estable. Es un mecanismo, ¿no?, de compuestos ya mucho menos estables que más importantes, ¿no? Entonces, bien, la otra posibilidad del bromomercurio óxido radical directamente reaccionando con NO2, efectivamente para formar nuevamente este bromomercurio óxido NO2, ¿no? Es un solo paso. Siempre utilizando el Kappa cluster, el triple excitado, ¿no? Combinado con DPT, al funcional DPEO, es un funcional muy usado en este tipo de cosas, ¿no? Aquí están las estructuras de estos otros compuestos, ¿no?, que serían, digamos, parte del compuesto de mercurio 2, que ninguno igualmente ha sido detectado, ¿no? Y si uno evalúa su estabilidad, estos son mucho menos importantes que los anteriores. Bien, su mecanismo, ¿no?, final que nosotros hemos enmendado, ¿no? Aquí dice bromomercurio reaccionando con N2 forma este compuesto importante. La fotólisis de este compuesto formaría este radical, y este radical, OH por ejemplo, daría bromomercurio OH, o reaccionando nuevamente con NO2, un compuesto menos estable que el anterior, daría bromomercurio ON. El radical, ¿no?, puede tener el mercurio elemental con bromo atómico, tal como hemos visto. Esto puede romperse, generar bromo elemental, y este también puede reaccionar con peróxido u óxido de halógeno y formar el compuesto termal. Da un mecanismo perfecto, bien, bonito, pero es puramente estructural, ¿de acuerdo? Aquí mete cinética, pero no hay un modelo atmosférico de sí. Él no calcula cuánto mercurio se va a depositar, porque hay datos experimentales de cuánto se deposita. Eso sí existe, medidas, ¿no?, que no lo va a explicar, ¿no? Pero sus trabajos nos han inspirado a nosotros. Venimos nosotros, enmendamos la plana a Riedel, ¿no?, que hicimos una gran discusión con ellos, ¿no? ¿Y en qué se basa nuestro trabajo? Que no solo es estructural, es básicamente fotólisis. Claro, pero para fotólisis hay que tomar datos experimentales. Ya les comenté antes que si no hay dato experimental hay que calcular. Pero la interacción de luz con la molécula. Y eso, desde el punto de vista de la química computacional, es otra cosa, que Riedel no lo hace, porque no es su campo de acción. Él es un químico teórico brillante, pero no de la parte de la interacción luz-materia. Es otra cosa, ¿no? Entonces, ya para rematar, ¿no?, y esto fue un artículo que cuando Riedel saca el anterior para poder enmendarnos la plana, con esto ya lo hundimos por completo, ¿no?, porque es un JAX reciente, 2019, y entonces a su vez decimos, no solo la fotólisis del mercurio 2, de ese compuesto más importante, ¿no?, es la que gobierna, ¿no?, el mecanismo de la contaminación mercurio 2, sino también el radical de mercurio 1, el bromuro de mercurio, su fotólisis también se impone en todo el mecanismo. Otro trabajo que hicimos, ¿no? Y claro, ¿quién conoce el espectro de absorción de los radicales? No hay. Como no hay, pues nosotros los simulamos, ¿no? Sacamos estos espectros de absorción que están parametrizados como sección eficaz de absorción en función de longitud de onda. Como se puede apreciar, aquí casi es plano, pero cuando se amplía por 20 hay una jiba. Esta zona es la zona de
básicamente de absorción solar. En cambio, ya hacia abajo, el sol ya no llega aquí ultravioleta blue, ¿no? Entonces, estos picos, ¿no? Por debajo de 300 no son de absorción solar. En cambio, entre 300 y 900, ¿no? Este pico es muy importante para la absorción, pero mucho más importante es entre 500 y 700. Como pueden ver, el bromo tiene una banda muy grande, el yodo es mucho más intenso, con la limitación de que el yodo se genera solo por las noches con reacciones muy, muy específicas. ¿Sí? Y nuestro mecanismo, ¿no?, simple es que el proceso térmico, ¿no?, efectivamente, esto se genera, como Diver dice, ¿no?, formando el mercurio con el bromo, se juntan para formar el radical bromo-mercurio. Entonces, Diver ha hecho todo este estudio térmico, pero no ha hecho el estudio fotolítico. Eso nosotros lo hacemos, ¿no? Y lo curioso es que este es el proceso más importante que gana, ¿no? Ahora, este bromomercurio puede reaccionar con los contaminantes, con el peróxido, con el NO2 y formar los compuestos de HGBRX, ¿no?, como Diver también sostiene. Ahora, la diferencia es que vuelta Diver hace sus estudios térmicos y nosotros le hacemos así, ¿no? Entonces, es todo, ¿no?, la parte fotolítica la que gobierna, ¿no?, y eso es la que encaja con los datos experimentales. Entonces, obviamente, sus trabajos son muy potentes del grupo este de Diver, pero no explican el fenómeno del comportamiento del mercurio en la atmósfera. Bien. Recuerden que para poder hacer todo ese estudio, nos concentramos ya en la parte fotolítica y utilizamos la metodología CASPET2, ¿no?, y esa es para determinar un parámetro muy importante como la sección eficaz. Recuerden que este parámetro, ¿no?, es el área que mira el fotón para reaccionar con la amplitud, ¿no? No es fácil calcular, ¿no? Entonces, validamos nosotros para el bromuro de mercurio, este es el experimental conocido, y sacamos un artículo, ¿no?, justo ya con la mira de sacar, ¿no?, el espectro de absorción de otras especies que no se conocen, ¿no? Esto validamos, recuerden, está muy bien validado, ¿no? Sacamos todos estas estructuras con las que Diver ha utilizado, ¿no?, los copiados radicalmente, cogidos los datos, pero con esos datos iniciales le metemos otra teoría de absorción de radiación potente, fuerte, ¿no? Estos son los que se conocen experimentalmente y por eso planteamos nuestro mecanismo. Recuerden que el mercurio elemental se emite sobre todo de las fábricas donde se quema con carbón, ¿sí? Ese es el gran emisor de mercurio elemental. China es el país que más contamina, porque China no tiene petróleo, tiene que comprar petróleo, pero sí tiene carbón, bastante carbón. Entonces, a China como país importa un carajo que el planeta se contamine, ¿no? Porque ellos no están con esas cosas, ellos no les importa, ¿no? Ellos lo que quieren es tener un desarrollo tecnológico potente y grande. En cambio, Occidente, toda la parte occidental es más sensible a la contaminación, tiene que haber medidas. Si una fábrica no cumple, la cierran, la multan. Y China no es eso. El gobierno es que va a producir tantas toneladas de plástico y les importa un análisis que van a meter, contaminar sus aguas, ¿no? Es un sistema dictatorial, obviamente, y avanza muchísimo con la tecnología. Y seguramente dentro de 20 años, cuando hayan cargado todo, pues van a aplicar. Pero son fábricas del Estado de China, ¿no? Y el Estado de China es propiedad del Estado. Y usted puede decirle, oiga, está contaminando. Mientras ellos producen y compiten, entonces, ese es, digamos que, la paradoja del crecimiento chino, que no se conoce, no se divulga, ¿no? En cambio, una empresa, sea en Alemania, ¿no?, del FOER, del petróleo, ¿no?, es una gente muy, muy sencilla. Claro, el petróleo contamina a niveles más altos que la gasolina. Entonces, está
está exigiendo a la gente que cierren esas fábricas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente occidental pues, es más sensible. Nosotros vivimos en un sistema democrático y eso es importante, ¿no? Con todos sus defectos, un sistema democrático te permite protestar y como hay elecciones, tú eres libre de elegir a la persona que te dice no quiero contaminación, pues le eliges, pero la realidad es otra cosa, porque esas fábricas, ¿no? de carros, todo eso, ¿no? De eso vive la gente en Europa bien, ¿no? Y esa propia gente está sensibilizada. Pero la contaminación de Europa es nada comparado a la India, comparado a China, es nada. Incluso es nada comparado a Perú. Como les puedo decir, pero la gente es muy sensible, ¿no? Y los países democráticos, incluidos Estados Unidos, la gente es muy protestona, muy sensible, ¿no? Ellos cuidan su medio ambiente. Ustedes vayan a cualquier país de Europa o Estados Unidos, son parques maravillosos, ¿no? Hay unos detectores de todo, están controlando las emisiones de gas. Vayan ustedes a la India, ¿quién controla eso? Nada, ¿no? Entonces, todo esto se emite de las fábricas de carbón, ¿no? Y la parte del parque automotor urbano, ¿quién limita? ¿No? Sí, en Lima más o menos dicen, tales días van a circular tales carros. En nuestro Ayacucho, ¿quién dice eso? ¿Quién dice y pone detectores a los carros que están metiendo, están ya con el alma contaminando? Nada, ¿no? Entonces, esos generan un montón de NO2, generan OH, generan peróxido, ¿no? Y también en las ciudades costeras óxido de carbono. Todo esto, el bromo está circundando por todo, es un contaminante global. Esto, el bromo con el quencher de toda la atmósfera, forma el bromuro de mercurio. Esto ya estaba bien descrito, Diver lo describió perfectamente, ¿no? Este radical, ¿no? Este radical va a reaccionar con estos contaminantes y va a formar esos compuestos que Diver ya los había diseñado con herramientas potentes, pero como él dice, nunca han sido estudiados ni experimental ni teóricamente. Nosotros siempre tenemos que ser honestos, hemos cogido datos, ¿no? Pero lo hemos mencionado, ¿no? Solo que cuando hacemos la reactividad, consideramos a la fotólisis como el principal mecanismo que puede hacer romper, ¿no? Todos estos productos, devolverle aquí, ¿no? Generar este ciclo o llegar incluso al mercurio elemental y un porcentaje de estos compuestos depositar. Nuestro gran acierto ha sido que, estimando cuánto se deposita, casi la hemos clavado con los resultados experimentales. Por eso nos han permitido publicar en revistas de alto índice. Y también aquí tenemos una tabla en gas, cuánto viven las especies. El profesor Walter Solano me preguntó, el óxido de mercurio, ¿quiere? No vive nada, porque esto está en minutos, creo que está, en horas, perdón. En horas vive milésima parte de una hora, ¿no? O sea, nada, no vive nada el mercurio, el óxido de mercurio. Está aquí, muy inestable, ¿no? Todos nuestros resultados nos permiten hacer este perfil, ¿no? Porque su velocidad de reacción es alta, ¿no? Entonces, y esto es un mapping ya de nuestro modelo atmosférico de la contaminación por mercurio. Uno puede ver las zonas más contaminadas, miren, es la zona, hacia la zona del trópico, Perú no se libra, ¿no? En Bolivia tampoco, toda la franja costera, Colombia, ¿no? En menor medida está Estados Unidos, México, Europa también, miren China como es una mancha enorme, del tamaño más grande que Perú, ¿no? Entonces, esto están, como China no da reportes, no da información, ¿no? Pero nosotros podemos deducirlo con nuestros modelos, ¿no? Sacar que esto, como pueden ver, ¿no? Es grandísimo. Y claro, esa es la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, es una lista de cómo es Lima, cómo es Shanghái, cómo es Los Ángeles, Madrid mismo, como es en Europa. Y no hay nada, ningún estudio hecho en Lima. Hay medidas del tsunami, pero son datos meteorológicos. Hay estudios de metano, del efecto invernadero, pero no hay nada atmosférica como estudio serio.
China invierte muchísimo y hay mucho de momentos así de propaganda, ¿no? Porque también cuando uno viene desde Huascaura hay una nube gris, ¿no? Una nube marrón, pero no me gusta por lo menos ahora obviarlo y sería bonito estudiar, ¿no? No es, digamos, imposible. En Madrid tenemos las instalaciones, tenemos el grupo que lo aborda, ¿no? Y siempre con modelos accesibles a nosotros, ¿no? ¿Alguna pregunta? Claro. Sí, mire, todos estos trabajos que les he mostrado, en gran parte son trabajos teóricos, porque no hay nada experimental, ¿no? Entonces, nuestra idea inicial es formar grupos, al menos en química computacional, ¿no? Porque la química computacional, la gran ventaja que tiene es que no necesitas de mucho recurso. Cristian, por ejemplo, está estudiando aparentemente cosas que nada tienen que ver con la contaminación. Está estudiando neurotransmisores, la serotonina, ¿no? Pero toda la estructura de la serotonina, como es, si no de, si no él está solito, cómo es la molécula, cuál es su reactividad, por dónde va a reaccionar, ¿no? Sola ella, ¿no? Y luego cuando le mete agua, si le cambia, no le cambia, ¿qué está utilizando? Pues métodos computacionales, ¿no? TFT, después hará litio, etc. Pero de momento TFT, el funcional de densidad, ¿no? La teoría de funcional de densidad. Entonces, ¿no? ¿La idea qué es? Ustedes algunos han hecho con Julio y van a continuar haciendo toda esta herramienta mecanocuántica aplicado al diseño molecular. La molécula, sea para la contaminación, sea para la biología, sea para cualquier rama, es una molécula y su comportamiento está gobernado por la mecánica cuántica, porque en química, ¿quién es el que gobierna una estructura molecular? La ecuación Schrödinger, ¿no? Ustedes saben que si han llevado cuántica, saben que la ecuación de Schrödinger tiene solución solo para el átomo de hidrógeno. Ya en el helio no tiene una solución analítica exacta. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar aproximaciones, ¿no? de respuestas aproximadas. Claro, las respuestas aproximadas, uno puede aproximarse dependiendo de la finura que uno tenga, lo que hacer en el cálculo, ¿no? Son cálculos mecanocuánticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se formen, ¿no? Aprendan a usar herramientas de la química computacional. ¿Para qué? Para atacar un problema. Uno de esos problemas es, por ejemplo, modelizar una reacción que se da en la atmósfera, porque además es bonito. En la atmósfera se da fase gas, ¿no? Es el ideal, digamos, para la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, es la formación de utilizar esta metodología, ¿no? Pero para atacar problemas incluso reales, ¿no? Quiero llegar a la parte experimental, ¿no? Esto de mercurio, pues les he comentado porque es algo de que recientemente he estado trabajando y esto ya tiene que ver con lo que hago. Miren, el modelado atmosférico es un campo donde necesitas utilizar clústeres, ¿no? Les comentaba que al principio usábamos el clúster trueno, que es el CSIC, es un supercomputador
y ahí estaba metido el programa del modelado atmosférico. Entonces, ahora ya tenemos propio clúster, ¿no? Entonces, el modelado atmosférico requiere de parámetros estructurales, parámetros químico-físicos. Qué bien si son experimentales, sí, pero si no lo hay que utilizar métodos ad initio, métodos DPT, de química computacional, ¿no? Velocidades de reacción, hay que calcular estructuras reales utilizando estos métodos computacionales, determinar frecuencias, ¿no? Hacer sus, aplicar teoría RRKM, ¿no? Y sacar velocidades de reacción. Como son puramente teóricos, hay que validar para resultados experimentales. Y eso, una vez validado, pues con confianza puedes introducir al modelo atmosférico. Entonces, el modelado atmosférico necesita de parámetros, velocidades, energías de enlace, ¿no? Reacciones. ¿Y con qué rapidez esas reacciones se están produciendo? Todos los parámetros sirven en el modelado atmosférico, ¿no? Entonces, aquí viene por eso la importancia de los métodos ad initio. ¿Qué queremos nosotros aquí en la escuela de física? Implementar al menos un clúster que les permita hacer cambios. Ustedes, Julio, ya les ha pasado el Gaussian 09. Eso es lo que, digamos, se utiliza. Solo que nuestros laptops no tienen suficiente potencia de cálculo para abordar métodos más potentes. Pero ya ustedes pueden hacer métodos decentes. Ya pueden sacar estructuras decentes. Entonces, como Cristian, esa molécula ya optimizada, pueden usar, por ejemplo, Cristian utiliza mi clúster del Instituto de Ladón, ¿no? Vía online. Yo le doy, ¿no? Un escritorio, él se conecta a Madrid, utiliza el clúster, ¿no? Ya una estructura que en su computador lo ha hecho a un nivel bajito, y lo lleva a ese clúster porque en el laptop igual tarda varias horas o varios días, y en el clúster son minutos, depende del tamaño y la complejidad del modelo. Entonces, de momento, ustedes si trabajan conmigo, por ejemplo, pueden utilizar las herramientas de Madrid, pero la idea es que la escuela tenga su propio clúster, ¿no? A eso nosotros queremos desarrollar. Y esos clústeres para diseño molecular, ¿no? Entonces, el diseño molecular sirve para muchas cosas, ¿no? Una de ellas, nuestro interés es aplicar a la parte de la contaminación, ¿no? Entonces, nosotros queremos usar, ¿no? Por ejemplo, estos aparatos. Rompan DOAS. En Madrid lo tenemos muerto de risa porque no tenemos un becario que lo utilice. No hay gente. Además tenemos muchísimo trabajo. Entonces, si tuviéramos un estudiante que vaya o un graduado que vaya a aprender Rompan DOAS, y es muy sencillo. Esta ley es muy modesta, está basado en secciones eficaces, todo lo que hemos hablado, ¿no? Es un telescopio Newton, no es caro incluso que uno mismo se lo haga, ¿no? Se mete en un edificio. Esto es ideal para Lima, por ejemplo. Lima no hay sol. Como no hay sol, y la contaminación es magnífica, es un laboratorio estupendo para la contaminación, mejor que Lima. ¿Qué ciudad contaminada tenemos? ¿No? Lima es ideal. Pues en Lima esto funcionaría maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque la fuente de excitación es el xenón. Se compra una lámpara de xenón, se mete en Lima, yo qué sé, un edificio que esté por la UNI, Comas, y un reflector que esté por el centro, recorre varios kilómetros, ¿no? Registrando, ¿no? A su paso, ¿no? estos radicales. Y en Lima debe haber halógenos, pero con ganas, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos perfilar la atmósfera de Lima con este instrumento? Sería maravilloso, ¿no? Y además, una vez que ya tenemos los datos, cuanto más tiempo de recogida de datos tenemos, podríamos decir, Lima, su estructura de la atmósfera es de esta forma, tiene todas estas concentraciones,
pasa esto, pasa lo aquello, y predecir. Si esto sigue así, con estas fuentes de visión, en 10 años Lima será así, en 50 años será así, ¿no? Entonces, todo esto se puede determinar con los datos ya experimentados, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte teórica de las reacciones ya las conocemos. Yo lo que les he mostrado con mercurio es que no se conoce con mercurio. Y hay muchas moléculas que no se conocen, ¿no? Hay muchas. Para eso sirve la química computacional. Pero lo clásico, ozono, NO2, óxidos halogenados, sus reacciones se conocen, muy bien conocidas. El otro instrumento versátil, y esperamos que podamos tenerlo aquí, es el MaxDOAS. Él funciona se pone en una azotea, ¿no? No necesariamente una planta de 6 pisos, una azotea cualquiera, orientado al sol, ¿no? El sol hace de fuente. Hay Ayacucho que tiene todas épocas sol, es lo ideal, ¿no? Y todas las ciudades andinas tienen sol, y es ideal, porque MaxDOAS te da información y te permite monitorear gases traza en capas cercanas a la superficie, ¿no? Entonces, te puede dar información de qué tipo de contaminantes tenemos aquí, en qué cantidad. No solo eso, sino detecta una especie curiosa, el O4, el dímero del oxígeno. Ese se pega ¿cómo se llama? A estas partículas, a los aerosoles, ¿no? Y indirectamente te informa de propiedades de aerosoles. Hay aquí que tienen aerosoles pero con ganas, pero tienen, ¿no? Entonces también puedes sacar información de los aerosoles, ¿no? En este caso. Entonces, este es un objetivo que nosotros queremos lanzarlo también, pero necesitamos gente que se forme, por lo menos en la parte computacional, sepa la parte computacional, porque tiene que formarse en un periodo para poder manejar y conocer este objetivo. Nuestra idea es que la gente que se consiga una financiación y vaya a Madrid, vea cómo se fabrica, porque nosotros fabricamos los aparatos, ¿sí? Entonces, claro, si la gente va, ve cómo se arma, se trae aquí, cuando se malogra, como ha visto cómo se arma, pues se cambia la cosa. El problema cuando uno compra un aparato, como traes aquí, nuevecito, funciona magnífico. Basta que le falle una resistencia. No sabe uno cómo es una caja negra. ¿Qué hace? Pues hay que llamarle al vendedor. El vendedor igual te lo vende muy barato, pero como lo vas a reparar, solamente que un técnico, si es de Europa, viene aquí, solamente pasajes, más de $1.000, son 2.000 pasajes. Tu mano de obra por un día te cobran 2, 3.000. O sea, una reparación sencilla te puede salir 10.000 a $20.000, ¿no? Igual es una tontería, igual es un chip que vale un sol, ¿no? Pero uno no sabe, es una caja negra. Por eso, como estrategia, nosotros nos gustaría formar gente para que vea cómo se hace este aparato, ¿no? Entonces, una vez visto, cuando aquí se malogre, pues simplemente ya se sabe qué componentes tiene, porque nosotros lo fabricamos no de la nada, compramos cosas, ¿no? Por ejemplo, un sistema de refrigeración, son pequeñitos, ¿no? En una tienda, 2 euros, son 10 soles. En 10 soles lo compras, un poco más caros son los espectrómetros ópticos propiamente dichos, son 2.000, 3.000, pero es asequible, porque cuando se malogra, el fabricante ese te va a cobrar 10 o 100 veces más, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es una tecnología mínima de mantenimiento, ¿no? Y luego no es difícil hacer las medidas. Y una vez con esas medidas, ¿qué se hace? Porque tú puedes tener el aparato, hacer las medidas, ¿qué haces con eso? Hay que procesar. ¿Para qué? Para modelizar, ¿no? Una atmósfera. Tiene que haber otro señor que sepa modelizar. Y un periodo de colaborar independientes de Madrid, pero eso no hay ningún problema, porque eso es hasta un cierto punto. Sabes cómo se hace, te compras ese programa, lo implementas aquí y eres independiente. En un periodo de 4 o 5 años, si todo va bien, pues eres independiente, ya no dependes de Madrid, compites con Madrid. Y en Perú no hay un grupo de esta naturaleza. Sí, algo hace Uruguay, Argentina,
un poco Brasil, pero ahora Brasil está en crisis y esto se aprende de esos grupos, ¿no?, que tienen experiencia en esta parte, ¿no? Entonces, nosotros, como profesor Solano, tenemos ese objetivo, primero de formar gente en la línea, por ejemplo, clínica computacional, y si conseguimos proyectos o financiación, poder comprar equipos de este tipo, ¿no?, y convertir, pues por lo menos, Ayacucho en un centro de referencia, porque en Perú no hay, en todo Perú y en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, esto nos daría un extra, un plus, ¿no?, que un estudio serio, sistemático de la parte atmosférica, ¿sí? Eso es lo que quería comentar, relativo a la diferencia. Ahora en el resultado, ¿no?, tenemos ya pistas, ¿no?, que es verdad están haciendo otra cosa distinta, pero dentro de este campo, ¿sí? Algunos ya tienen costumbre de manejar clases, es más fácil todo.
Bueno, no estaba programado inicialmente el profesor Morales va a hacer una pequeña exposición por parte del trabajo que se está realizando. Y queremos precisar específicamente que el doctor Lávaro tiene muchos años trabajando en este material. Es también una parte de la línea de trabajo que se hacer, con lo cual también debe estar cerca para que pueda hacer este ejercicio. Entonces, queremos escuchar el trabajo que viene realizando el profesor Morales para que también el doctorado de qué manera él podría ayudar a conducir al trabajo del profesor Morales aquí de Perú y la cantidad de cuestiones que él tiene allá en España y ahora en el futuro de la control para que pueda. Entonces vamos a echarle ahí unos pequeños tiempos a cada doctorado. Para desconectar.